Estamos en vivo. Hola, hola, buenas tardes. Hola amigos, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola Aaron, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos Vamos otro viernes más. a otro viernes más de Bienestar Consciente. Vamos a ver quién se va conectando Así es. y que nos vayan diciendo si nos escuchan, nos ven, nos escuchan. Hola, hola. Bueno, ya por ahí veo que se está conectando la gente. Sí. Sí, Bueno, yo ando aquí, vamos a, como quiera, dar unos minutos, ¿no? sí. Que nos digan por favor si nos Si se escuchan escucha bien, bien, si si nos nos ven vemos bien. bien. Así es. Hoy tenemos un super tema. Bueno, siempre son así como que super temas, ¿no? Pues polémico también, ¿eh? Sí, Un ya poquito. sé. Se presta para muchas cosas. Sí, pero pues bueno, ¿Quién está por ahí? Saludos. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos vemos bien? Compartan, chicos, chicas. ándale, mira, ya vamos, creo que ya empezamos a tener comentarios y saludos. Hola, hola Mira, Mariana Molina Sánchez, ¿qué tal? Desde desde España. España, ¿qué tal, Buenas eh? noches por España. ¿Cómo se encuentran por allá? ¿Qué Que tal? ¿Cómo va el confinamiento? nos platiquen un poquito cómo van las cosas, ¿no? Gracias por estar aquí, Ya, Mariana. Muchas gracias. ya, ya, al parecer va llegando la gente. Muy bien, Vamos a ver. muy bien. Ah, Un minutito más y empezamos. sí, sí, claro que sí. Vamos a ver, A ver, que nos vayan comentando. ya vamos recibiendo saludos. Hola, hola Sandra Pérez. Hola, hola. Saludos. Gracias por estar aquí. Vamos a aprovechar a la gente que se está conectando a preguntarles si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran escuchar o también podemos hacer alguna sesión de preguntas y respuestas, si tienen algo que compartir y que quieran usar esta plataforma, pues estamos abiertos a eso. ¿Cómo ves? Así es, que nos vayan dando retroalimentación, ¿verdad? De qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que tratáramos, o no sé, pues que nos den esa retroalimentación, ¿no? Sí, Esto es, pues, para compartir con todos los que se conectan y nos quieran seguir y les gusten los temas que vamos tratando, ¿no? así es. Bueno, pues ya estamos sobre el minuto 5 y pues
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un placer, la verdad, poder compartir con todos ustedes estos temas en estos días que estamos, yo le llamo de retiro, de retiro. Yo no me gusta decir cuarentena o alguna palabra así como que me hace ruido, pero yo digo, bueno, es un retiro. Qué bueno que están todos aquí. Hoy pues vamos a tratar un tema de espiritualidad, pero antes pues agradecer a nuestros patrocinadores. Y tenemos de patrocinadora a la licenciada Clara Govela, que es conferencista de valores, psicóloga y escritora. Síganla en sus redes sociales, Clara Govela, y ahí van a encontrar también todo su material. Ella tiene varios libros, está dando ahorita talleres en línea y pláticas en línea también gratuitas. Tenemos a Proyecto Interiores, una empresa cuyo placer es vestir tus ventanas. Son fabricantes de persianas de alta calidad, diversidad de texturas y colores, que brindan a tus espacios armonía, confort, elegancia y buen gusto. También tienen servicios de tapices, toldos y cortinas. Encuéntralos en la Colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero. Sus teléfonos 833-210-4122 y 833-849-6660. Los encuentras en también su página web, proyectosinteriores.com, tienda de persianas. Tenemos a nuestros amigos de Camer Coworking Space, un lugar para crecer, un coworking, sala de juntas y networking. Nuestro patrocinador oficial. Armonía F, Armonía Financiera. Síganlos también en sus redes sociales. Entren a la comunidad de Armonía Financiera, expandiendo riqueza consciente. Si el dinero aún forma parte de tu caos de vida, es hora de elegir Armonía Financiera y cambiar tu relación con el dinero. Otro de nuestros patrocinadores consentidos, también riquísimas bebidas orgánicas, nutritivas y alcalinas DXN, cuyo ingrediente principal es el ganoderma, un hongo conocido como el rey de las hierbas por su poder antioxidante capaz de promover salud, ya que examina, limpia, regula, fortalece y regenera los órganos y sistemas del cuerpo. Asesoría y degustación gratuita. Mándenos un mensajito para cualquier asesoría. Tenemos también los aceites esenciales doTERRA, Tampico Madero, distribuidores independientes, que ofrece aceites esenciales para las personas que se preocupan por mejorar su salud y belleza, ya que sus aceites son suficientemente potentes como para promover una piel de aspecto saludable y suficientemente suaves para usar a diario. Pueden ser de uso tópico, aromático y ingerirlos también. Y bueno, entramos de lleno a nuestro tema con una reflexión. Le preguntaron al maestro, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad respondió, es lo que consigue proporcionar al hombre su transformación interior. Y el alumno, pero si yo aplico los métodos tradicionales que nos han transmitido los maestros, ¿no es eso espiritualidad? Y el maestro responde, no será espiritualidad si no cumple para ti esa función. Una manta ya no es una manta si no te da calor. Y el alumno pregunta, ¿de modo que la espiritualidad cambia? Y el maestro responde, las personas cambian y también sus necesidades, de modo que lo que en otro tiempo fue espiritualidad ya no lo es. Lo que muchas veces pasa por espiritualidad no es más que la constancia escrita de métodos pasados. Y entonces así
entramos de lleno a nuestro tema con Aaron Pérez, espiritualidad, donde trataremos los puntos, qué es la religiosidad, por qué buscamos respuestas y qué es la espiritualidad. Así es, Cintia, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar con nuestro tema de espiritualidad. Ya como lo decía la reflexión que nos leías, es una reflexión de Anthony de Melo. Bueno, pues sí, la espiritualidad cambia, ¿no? Y es un tema un poquito a veces, pues controversial, a lo mejor, ya que pues cada uno va teniendo su concepto de lo que es la espiritualidad, va muy ligado obviamente de la religión. Y bueno, vamos a tratar simplemente pues de dar nuestra visión, ¿no? Acerca de la espiritualidad en base a estos 3 puntos que ya comentaste, que es la religiosidad, por qué buscamos respuestas y tratar de definir de acuerdo a nuestra visión qué es la espiritualidad. Entonces, bueno, como decíamos, la espiritualidad es un concepto que está muy ligado a gran variedad de sentidos. Y si nos vamos a lo que es la raíz de la palabra, etimológicamente, viene de espíritu, que significa soplo o aire, ¿no? Entonces, se refiere más o menos a esta cualidad o esta energía, o esto que está habitando nuestro cuerpo y que es lo que le da vida, ¿no? Eso sería más o menos pues la raíz, sería a lo que se refiere. Y bueno, pues está vinculado a todo aquello que es no físico, ¿no? A todo aquello que no se ve, pues lo podemos llamar alma, lo podemos llamar espíritu, etcétera, ¿no? También en la palabra hebrea, que hace referencia, es roach, y esta significa fuerza, por lo cual podríamos estar hablando de fuerza de vida o de una fuente de vida. Entonces, bueno, en ese sentido, estamos hablando, podríamos estar refiriéndonos a todo aquello que es la fuente de la vida, y eso está ligado al tema de la conciencia, ¿no? La espiritualidad siempre también va ligada de lo que es el tema de la conciencia, y de esto es de lo que más o menos vamos a tratar de aportar algo, de dar un poquito de luz para las personas, ¿no? Vamos a tratar de entrar en este tema, y vamos a empezar con lo que sería la religiosidad. ¿Qué podríamos entender como religiosidad, o qué es la religiosidad? Bueno, yo creo que es algo intrínseco en nosotros, en los seres humanos, el estar buscando siempre cuál es nuestro origen, estar buscando cuál es nuestra esencia. Es parte de lo que ha marcado nuestra historia, nuestra evolución, y esa es una búsqueda que siempre estamos emprendiendo como humanidad. Y la religiosidad pues va ligada con todo aquello que en un momento hacemos en esa búsqueda, ¿no? Estamos en esa búsqueda de saber quiénes somos. Y bueno, ahí se liga mucho el tema de religiosidad con la religión, ¿no? Con todo lo que hacemos alrededor de una religión, está muy ligado, pero bueno, espiritualidad no necesariamente tiene que ser el hacer una plegaria, el hacer una oración o el hacer un ritual. Lo que queremos es, pues, también tratar de ir un poquito más allá. Digamos que el hacer ciertos rituales o ciertas cosas es parte pero no deberíamos de quedarnos quizás en ese punto, ¿no? Debemos de tratar de ir un poquito más allá. Una experiencia espiritual, como te decía, bueno, no tiene que ser solamente un ritual en concreto, puede abarcar muchos otros campos, y también está muy ligado a la creatividad. Y bueno, en
en esto de la creatividad pues podemos encontrar pues cosas como el arte, la pintura, la música, etcétera, ¿no? Todo aquello que vaya ligado de la creatividad también puede estar en el ámbito de la espiritualidad. Es más que lo que hacemos, deberíamos de enfocarnos quizás en cuál es la intención en lo que estamos haciendo, ¿sí? A veces nos olvidamos un poquito, dejamos un poquito de lado cuál puede ser nuestra intención en lo que estamos haciendo, ¿no? Al ir, por ejemplo, a una religión o a hacer, cuando hacemos algo que consideramos espiritual, a veces no somos muy conscientes de qué es lo que estamos buscando al estar realizando todo este tipo de prácticas, de rituales, y eso es lo que a veces puede llegar a desvirtuar lo que es la espiritualidad y puede quedarse solamente como en simples actos en los cuales estamos buscando algo, pero no estamos siendo realmente conscientes ni de qué buscamos ni cómo lo buscamos. Entonces, bueno, la experiencia espiritual siempre nos va a mover a nuevos estados de conciencia. Está muy ligado a esto que ya venimos platicando de estos días, en todos los viernes que hemos estado aquí, ampliar la conciencia, en obtener un conocimiento nuevo, a salirse un poquito de lo que ya tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro mapa mental, y ir adquiriendo una visión pues diferente, ¿no? Más global. Y bueno, en la mayoría de las ocasiones, la experiencia espiritual está relacionada con imágenes, con símbolos, con un cierto número de cosas, que es lo que le damos como un significado espiritual. Y no significa que alguna de estas cosas tenga mayor valor una que otra, porque pues dentro de la religiosidad pues existe una gran variedad obviamente de religiones. Esto va variando incluso por países, aunque a veces sea la misma religión, pues va variando los rituales, la manera en que llevan a cabo su religión. Y bueno, en realidad no debemos de entrar, aunque todavía hoy en día se entra mucho en cuál debe ser la manera correcta de llegar a Dios, por así decirlo. A veces estamos en ese debate de que debe ser por un lado, debe ser por el otro. Y bueno, no debe ser lo más importante, ¿no? Debemos de comprender que siempre hemos buscado llegar a nuestra esencia, y en esa búsqueda pues hemos creado o nos hemos identificado con diferentes símbolos, con diferentes rituales, pero pues básicamente los hemos ido creando nosotros, ¿no? Ha sido nuestra manera de interpretar quizás un camino para llegar. Como decía la reflexión, pues esto va cambiando con el tiempo, ¿no? De acuerdo a cómo cambian las necesidades de las personas, pues se podría decir que la espiritualidad va cambiando, pero va cambiando en cuanto a aquello que hacemos, ¿no? Entonces, eso es más o menos, pues, el asunto de la religiosidad sería más bien todo aquello que vamos haciendo o emprendiendo en esa búsqueda, ¿no? Todo lo que hacemos como rituales, como hacer cierto tipo de cosas en una religión, o quizás el llegar a hacer ciertas prácticas que creemos espirituales, aunque no sea una religión en sí, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces siempre hemos buscado pues mitos, símbolos, hemos creado las religiones, todo aquello en busca de una respuesta que nos diga cuál es nuestra esencia. La religión ha estado siempre totalmente vinculada a lo espiritual, y bueno, desde hace años en lo que es Occidente se ha visto reducida un poquito su influencia, y por eso es que algunas personas han empezado a buscar otro tipo de experiencias que los lleven a encontrar su espiritualidad, ¿no? En otros países, como la India o puede ser otros países de Oriente, la espiritualidad está muy ligada al desarrollo de la persona. Es algo que se tiene muy en cuenta dentro de la cultura, dentro de la tradición, y desde muy chico se va fomentando como parte del desarrollo de la persona, ¿no?
Es por eso que quizás tienen a veces un entendimiento diferente, tienen una amplitud hacia cierto tipo de cosas que van ligadas a la espiritualidad. Y bueno, en el mundo occidental, en esta parte del mundo, a veces también se ha creado como un debate con la ciencia, ya que la ciencia pues trata también de definir cuál es nuestra esencia, pero pues hay disputa porque la religión trata aquello que no se ve, aquello que no es tangible, y la ciencia siempre trata de ir por aquello que es tangible, ¿no? Que es Entonces ahí es donde nos probado. hemos... ¿Perdón? Que es probado, digo, de comprobar Es que es algo. probado, ¿no? Sí, se tiene que probar, si no, no existe, ¿no? Sí. Entonces, pues se van creando muchas corrientes, ¿no? Hoy en día se han creado tantas corrientes en cuestión de la espiritualidad que a veces ya no sabe la gente por dónde ir, ¿no? Ese es el detalle a veces, que se han creado como muchos caminos y estamos como tratando de establecer cuál será el camino correcto, ¿no? Entonces, a veces así funcionamos. Si no se ve, no existe, ¿no? Entonces, por eso mucho el debate es en cuanto a Dios y la religión, eh, que si no han visto a Dios, pues muchos dudan de su existencia, ¿no? Porque no es algo que lo pueden comprobar. Bueno, pero es Eh, que es también como, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire no lo veo, pero lo siento. exacto. Es así, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se ha ido dando. Y yo creo que todavía a estas alturas, pues todavía hay muchos debates alrededor de esto, ¿no? Eh, entonces, precisamente, pues como consecuencia de todo esto, a veces es que muchas personas han dejado de buscar las maneras, por decir, tradicionales de la religiosidad, que es el dejar de mejor de asistir a una religión como tal, y han buscado otros caminos, como puede ser la yoga, como puede ser otro tipo de prácticas en esta búsqueda, ¿no? El, el no encontrar en un momento dado, quizás el que exista de repente una confusión entre lo que se hace para esa búsqueda y lo que en realidad podría ser la espiritualidad más allá de aquello que haces, ¿no? Eh, las experiencias místicas, como te decía, o de conexión espiritual, pues han pasado a ámbitos como la yoga, la meditación, y pues muchas personas van buscando esos caminos hoy en día, ¿no? Eh, de todas las culturas y religiones se pueden extraer pues, realmente muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que se trata de ampliar, de abrir la mente y de conocer un poquito acerca de todo, porque eso te va a ir dando otra visión y te va a ir dando la comprensión de que la espiritualidad quizá está más allá de aquello que haces, ¿no? Que aquello que haces pues no es ni bueno ni malo, ni es un camino más correcto que el otro, sino simplemente, bueno, pues a lo mejor a alguien le gusta más seguir un cierto camino, ciertas prácticas o por ciertos rituales, se identifica más con ciertas cosas y está bien, ¿no? Cada quien puede elegir, es pues parte de la libertad que tenemos, pero quizás hay que comprender que la espiritualidad va un poquito más allá de todo aquello que podamos hacer, ¿no? Eh, entonces, pues más o menos eso es la religiosidad, es todo aquello que estamos haciendo. Algunos lo llegan a definir o a diferenciar lo que es espiritualidad de espiritualismo, eh, llamando espiritualismo a todo aquello que hacemos, que es todos aquellos rituales, todas aquellas cosas que estamos llevando a cabo, y eso lo definen como espiritualismo, que eso no es necesariamente espiritualidad. Puedes estarlo haciendo, pero no yendo en la dirección correcta, ¿no? Al fin de cuentas, la idea es esa, empezar a mirar un poquito más allá de aquello que hacemos, de estar viendo, ser conscientes de con qué intención lo estamos haciendo y comprender que quizás la espiritualidad es algo más allá, ¿no? Como quiera, bueno, el siguiente punto que
que nosotros vamos a tratar es por qué buscamos respuestas. Y bueno, siempre hemos buscado desde el principio de nuestra historia, desde que ha empezado el comienzo de la cognición humana, pues siempre hemos buscado respuestas. El ser humano busca darle sentido a su existencia y encontrar respuesta a aquellas cuestiones que no comprende. Y una de esas cuestiones, pues obviamente es quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra esencia, etcétera, ¿no? Entonces entramos en esa búsqueda de tratar de darle una forma a algo que no tiene forma, algo que es indefinido. Le tratamos de poner, pues, palabras, le tratamos de poner ciertas cosas para sentirnos identificados y entramos en esto de crear símbolos, ¿no? Es una manera de proyectar desde nuestro interior lo que podría ser la espiritualidad, pero al fin de cuentas lo vamos simbolizando y estos símbolos no quieren decir que que tengan que ser absolutos. A veces vemos la espiritualidad como algo que se tiene que llevar a cabo de la mano de todos estos símbolos y que estos símbolos tienen que ser absolutos y que tienen que funcionar para todos, ¿no? Entonces, siempre estamos en esa búsqueda, es un proceso totalmente innato que surge de nuestro interior y que nos va impulsando durante la evolución de la humanidad. Es el deseo de conocer quiénes somos en un nivel más profundo, ¿no? En un nivel para entender cuál es pues, nuestra existencia, para qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? Entonces, sí, dime. Sí, sí, bueno, es que la religiosidad viene siendo como un patrón inculcado, ¿no? Unas creencias inculcadas que Sí, obviamente. desde que nacemos, pues nos llevan a bautizar o a darnos la bendición, qué sé yo. Pero Según la religión, ¿no? y es algo que nos van inculcando, pero vamos creciendo y entonces en esa vocecita interna, que es el espíritu, te va orillando a que vayas buscando, a que de repente digas, es que esto no es tan cierto. O sea, por ejemplo, yo toda mi vida me hacía mucho ruido, bueno, soy católica porque así me bautizaron y todo, ¿no? Pero toda mi vida, desde que yo me acuerdo, me ha hecho ruido el famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y conforme más iba creciendo, bueno, de chica pues cumplía con el ritual, pero conforme iba creciendo me hacía más ruido y me hacía más preguntas respecto a eso, ¿no? Entonces ahora pues ya yo lo tomo así como que esa vocecita interna te dice que no es necesario para el espíritu seguir cierto patrón, ¿no? Inculcado. Y esa vocecita Sí, interna va tomando fuerza. sí, lo que pasa es que es parte de lo que veíamos en la reflexión del inicio, que van cambiando las necesidades de la humanidad y va cambiando la espiritualidad. Y a veces ese tipo de rituales, pues no es que sean ni mejores, ni Sí, buenos, ni malos, simplemente a lo mejor en su momento eh, cumplieron un propósito para la humanidad y quizás hoy en día pues no le está cumpliendo al 100% o quizás también nos ha faltado un poquito más ir más allá, como te decía, no creer que la religiosidad, o sea, que aquello que hacemos es necesariamente la espiritualidad y que es a veces que se vale cuestionar un poquito de dónde vienen todo este tipo de cuestiones, sí. porque no conocemos a veces ni siquiera la historia de la religión o de todo lo que se ha hecho alrededor de la búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que también se vale, ¿no? A veces investigar, empezar a cuestionarse un poquito las cosas, si lo que nos han enseñado, de dónde provino, cómo empezó, de dónde surgió, porque ahí tal vez podemos encontrar pues una visión diferente. Yo a veces, pues platicando con personas,
me, me cuestionan un poquito. Yo también, pues, por cultura, pues soy católico, ¿no? Bautizado como una gran mayoría en México puede ser. Pero bueno, no me considero una persona así religiosa, pero no tengo ningún problema en asistir a una misa o algo así. Pero muchas Sí, personas de repente es como que, ¿cómo te conectas con Dios si no haces eso? No lo creen posible, ¿no? Entonces, pues va muy ligado de lo que te han enseñado y de que a veces pues solamente ves como el único camino aquello que te han enseñado, ¿no? Y entonces sí, cuando alguien te habla de algo diferente, pues obviamente crea resistencia de entrada, ¿no? Esto mismo pasa, bueno, pues con el libro del Curso de Milagros. Muchas personas se llegan a acercar a él pensando que está ligado a la religión y después lo empiezan a leer y se dan cuenta de que no es así y tienen un rechazo total, ¿no? Y por otro lado, muchas personas de entrada lo rechazan porque lo relacionan con la religión. Entonces, hasta que no se dan la oportunidad de empezar a leerlo, pues se dan cuenta que realmente no tiene nada que ver con la religión. Entonces, pues bueno, para ambos lados siempre se da a veces una cierta resistencia, pero cuando uno va rompiendo esa resistencia y se abre a ver otras visiones, pues bueno, va teniendo como una visión más general y no tienes que dejar de hacer lo que haces. Es lo que a veces yo he comentado con algunas personas. O sea, sí, no, porque tú te abras a conocer las demás religiones, las demás filosofías, eh, otras formas de ver la espiritualidad, no tienes que dejar de hacer lo que haces. Al contrario, a lo mejor lo vas a hacer con mayor gusto incluso, ¿sí? más convencido, ¿no? Más convencido de qué es lo que tú quieres, de que eso te gusta, pero tampoco vas a tener la necesidad de defenderlo. Así eh, es. y vas a tener esa conciencia de que más allá de lo que hace la espiritualidad es algo que va un poquito más allá, ¿no? Pero que eso quizás te ayuda a ti para centrarte en tu espiritualidad. Y eso pues obviamente es bueno, ¿no? Cuando algo te ayuda para bien, por así decirlo, pues obviamente es bueno, ¿no? Y eso es independiente de la religión que sea. Entonces, ¿cuál es quizás el problema que podemos enfrentar en la búsqueda espiritual? Bueno, que como dice el estado de iluminación, que es lo que se podría llamar quizás al máximo estado que uno pueda alcanzar, por así decirlo, o lo que llaman el estado de Buda, es un estado que no puede ser comunicado. O sea, tú no puedes comunicar lo que es como el estado de iluminación, tú no puedes transmitirle a alguien el estado de iluminación. Es un camino que cada quien tiene que emprender y que cada quien tiene que llegar, en donde tú solamente le puedes dar como pues la pauta de lo que para ti te ha servido, ¿no? Pero no se lo puedes transmitir, no es algo que se pueda transferir de uno a otro. Entonces, es ahí quizás donde entra la complicación, ¿no? Porque de repente, pues queremos que el camino que quizás a mí me ha servido le sirva a otros, ¿no? Y entonces entramos en esta dinámica de que debes de estar aquí o debes de estar de este otro lado o debes de leer este tipo de cosas y debe ser empieza a haber como un tipo de obligación y es ahí donde empezamos a A crear con- mayores resistencias. Así es. Entonces, pues bueno, yo que me gusta compartir lo que es el curso de milagros, pues te los he dicho, ¿no? O sea, yo lo comparto, pero sin ninguna expectativa, solamente porque, pues, pienso que es algo que la gente debe conocer. Y el que lo conozcas no quiere decir que tengas que cambiar tu vida, simplemente, pues, es conocer algo más, ¿no? Al fin de cuentas, cuando algo te resuena, cuando algo te mueve desde el interior, pues bueno, eso no se puede controlar, ¿no? Es parte de tu experiencia personal y nadie lo puede controlar. Ese es el detalle que a veces tratamos en este control que siempre hemos hablado, de que la experiencia hacia la espiritualidad sea de determinada manera, ¿no? Y es ahí donde a veces, lejos de ayudar, pues bloqueamos a las personas porque no son capaces de emprender su camino, su propio camino hacia la espiritualidad. Entonces, bueno, pues como te decía, pues nadie te puede iluminar, solamente te pueden mostrar el camino, pero pues hay múltiples caminos, ya dependerá de cada uno. Y,
y bueno, aunque a veces parezcan muy diferentes los caminos, en realidad son bastante parecidos. Simplemente que a veces pues utilizan otras palabras, otros símbolos, otros rituales, pero en realidad, en esencia, cuando uno va conociendo, en esencia todos son los mismos. Entonces, incluso también hoy en día, si vemos la espiritualidad desde un punto de vista más científico, como ha sido con la irrupción de la física cuántica, pues podemos llegar a darnos cuenta de que tampoco va por un camino muy diferente, aunque es una cuestión científica y se habla de una manera pues muy diferente, que a veces es complicado comprender, pues estamos hablando casi siempre de lo mismo, ¿no? Eh, es, es importante comprender, yo creo, todo esto. Por ejemplo, en la tradición cristiana se dice que el silencio es el origen de todo lo que existe, por poner un ejemplo, ¿no? Es más o menos parte de la visión de la religión cristiana, pero por ejemplo en el budismo podemos encontrar que dice, todos los fenómenos son ellos mismos el absoluto. El silencio y la quietud es nuestra naturaleza original. ¿Sí? Entonces, en la religión cristiana se habla del silencio como el origen de todo, y en el budismo pues se habla de que el silencio y la quietud es nuestra naturaleza original. Entonces, estamos hablando pues de lo mismo, ¿no? Son palabras diferentes, maneras diferentes de expresarlo, pero estamos hablando al final siempre de lo mismo. Por ejemplo, en el budismo Mahayana se dice lo siguiente: toda apariencia es un engaño. Si consideras toda aparición como no aparición, entonces esa visión es tu verdadera naturaleza. No te apegues a ningún pensamiento que aparezca en la mente. Si percibes la forma como el absoluto, si buscas el absoluto con tu voz, estás recorriendo el camino equivocado y no puedes ver el verdadero yo o el verdadero self. Todas las combinaciones de cosas son como un sueño, un fantasma, una burbuja o un reflejo. Son como el rocío o el relámpago. Así deberías percibirlo. Entonces, bueno, pues al fin de cuentas siempre estamos hablando de lo mismo, de algo que es indefinido, de algo que es una naturaleza que está más allá de lo físico y y que parte, pues, de algo que no podemos comprender, ¿no? Que le tenemos que poner palabras y en ese ponerle palabras a veces puede haber distorsión, ¿no? Y pues como cada uno utiliza sus palabras, su manera de decirlo, pues ahí donde entra el debate a veces, pero cuando realmente nos podemos a revisar cuál es la esencia, la filosofía de cada religión, pues vamos encontrando que va siempre de la mano, que vamos siempre buscando lo mismo, a fin de cuentas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el curso de milagros en relación a esto de la espiritualidad? Bueno, les voy a compartir un poquito de lo que dice, y nos dice que hacer algo siempre involucra al cuerpo, y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. Y esto es en relación a lo que veíamos de la religiosidad y de que a veces lo vemos como hacer algo, como que ser espiritual es hacer algo. Y el curso de milagros nos dice que cuando no nos centramos en el cuerpo, o sea, en aquello que estamos haciendo, en hacer ciertos rituales o hacer cierto tipo de cosas, entendemos que la espiritualidad surge dentro de nosotros, en nuestra mente, y ahí mismo es donde termina, ¿no? En nuestra mente, que se trata de más de un tema de conciencia que más de un tema de qué haces o no haces. Y a veces las religiones pues te llevan un poquito por este lado, ¿no? Te dicen qué debes de hacer, qué no debes de hacer, qué debes de pensar, qué no debes de pensar. Y pues en todo esto se van dando también los juicios, ¿no? Lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? También el curso de milagros dice, son muchos los momentos, son muchos los que se han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito en relación a esto del camino espiritual,
Y dice, este curso no pretende enseñar más allá de lo que aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo. Dice, tal vez estás tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Entonces, aquí lo que te dice, bueno, pues que no importa el camino, pero que quizás siempre haya un camino más corto. Y ese camino más corto quizás está, por decirlo de alguna manera, separado de lo que sea la religiosidad. No necesitas hacer algo para llegar a tu espiritualidad, ¿no? Como parte más de tu conciencia, parte más de un estado mental, no debe depender al 100% de lo que hagas, porque si no, entonces las personas empiezan a tener conflicto de cuando no pueden por alguna razón hacer eso que consideran como parte del camino espiritual, pues sienten que están perdiendo su esencia o que están alejándose de Dios, y quizás eso es lo que no debería de ser, ¿no? Y eso es, y bueno, ya podríamos entrar, pues ahora sí que al último punto, de tratar de, con todo esto que hemos comentado, de definir un poquito, pues, qué sería la espiritualidad, ¿no? Y bueno, pues entonces estaríamos hablando como espiritualidad, estaríamos hablando todo aquello que está relacionado con, con la búsqueda del yo interior, ¿no? De esa parte que está dentro de ti, y, y de ese algo que pues no es tangible, ese algo que no se ve, porque ese es algo que le da pues vida al cuerpo que habitas, pero en realidad nunca lo has visto, ¿no? Llegamos a identificarnos con nuestro cuerpo pues, porque es lo que vemos, ¿no? Pero en realidad pues hay algo más allá que no está dentro de nuestro cuerpo, que es el alma, es el espíritu, como lo queramos llamar, y eso no es tangible, ¿no? Y por eso es que se vuelve como complicado esa búsqueda de conocerse a uno mismo. En este nivel de experiencia, el cambio suele venir siempre en forma de un despertar, que es, pues se podría decir que es regresar a la conciencia de Dios, el despertar. Y en este contexto, siempre pues lo que buscamos es tener un mayor significado para nuestra vida. El desarrollo espiritual va a surgir de la vocación, del compromiso de desarrollar un conjunto de valores que nos van a llevar a servir a los demás. La espiritualidad siempre va a ir muy ligada de que todo aquello que emprendas, todo aquello que hagas, sea para servir a los demás, que es a veces algo que nos olvidamos y que en estos momentos pues es muy importante, ¿no? Sobre todo por la situación que estamos pasando, el encontrar la manera de poder dar a los demás desde lo que tú tienes. Y no, y pues puede ser simplemente pues el compartir, como lo hacemos, lo que tú sabes, compartirlo, el escuchar a las personas, el ver de qué manera puedes ayudar a los demás a pasar mejor esta situación. A veces el simple hecho de escuchar a alguien pues puede ser algo que le ayude, y eso también pues va muy ligado de la espiritualidad, ¿no? El que tú tengas una vocación de servir al otro, y no tener una expectativa de obtener algo a cambio, que es a veces pues en lo que entramos en esa dinámica de hacer cosas, pero para obtener siempre algo a cambio. Y la espiritualidad va ligada a que tú des un servicio y no esperes nada a cambio, ¿no? Sí, o sea, porque esperar algo, volvemos a la cuestión del control, del ego, ¿no? Y Así es. con la espiritualidad es fluir, o sea, confiar. Tú da lo que tienes con la seguridad de que, pues, lo das y te sientes bien con eso, ¿no? Exactamente. Entonces, hablamos de que la espiritualidad pues va ligado a eso, ¿no? A aquello que hacemos por los demás, y finalmente todo lo que vamos a hacer por los demás es algo que vamos a estar siempre haciendo por nosotros mismos, ¿no?
Sí. Si tú eres alguien que eres solidario con los demás, que los ayudas, que los escuchas, que siempre estás dando un servicio que nace pues, desde tu corazón, eso mismo vas a estar recibiendo en un momento dado, ¿no? Las personas que pues siempre están en esa labor de servicio cuando tienen una experiencia en sus vidas, una crisis o pasan por algo, pues siempre van a tener personas que los van a ayudar porque van a recibir aquello que han dado, ¿no? Entonces siempre lo que estamos haciendo por los demás, pues en realidad al final siempre lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿no? Así Es parte de lo que es la espiritualidad es. y lo que se conoce, así, dime. No, digo, es como dicen, lo que das, te lo das. Así es, exactamente. Entonces, pues nadie va a recibir algo que no haya dado previamente, ¿no? Lo que se conoce como vida espiritual implica la aceptación de cada situación como un aprendizaje. Y esto va, como decíamos, va más, no va ligado a aquello que haces, sino que en cualquier cosa que tú estés haciendo, tú puedas encontrar un aprendizaje y conocerte a ti mismo, sobre todo. Estamos hablando siempre de que todo aquello que nos sucede en la vida, pues tiene que ver con nuestra conciencia y todo es un reflejo de nuestra conciencia. Entonces, cuando entramos en esta dinámica de ver cada experiencia como una situación que nos puede enseñar algo de nosotros mismos, pues vamos a crecer y eso está más ligado a la espiritualidad que aquello que puedas hacer como un ritual, ¿no? Entramos en esa dinámica de siempre aprender, de estar aprendiendo acerca de nosotros mismos y esto hablábamos de la conciencia de unidad cuando tú te unes a lo que te está sucediendo y no te separas de ello, sabes que lo que te está sucediendo tiene que ver contigo mismo. Entonces, la conciencia dual es cuando tú culpas, cuando te sientes víctima de las situaciones y te separas de aquello que te está sucediendo. Entonces, el aprender de cada situación, pues te va a llevar a la conciencia de unidad y el vivir en la culpa, en el victimismo, te va a mantener siempre en una conciencia dual, ¿no? En la que siempre vas a estarte separando de las personas o las situaciones, en la que vas a estar juzgando, en la que vas a ver diferencias, etcétera, ¿no? Es vivir, pues, en el camino del sufrimiento, básicamente. Sí, sí. Repartiendo culpas y no queriendo ver hacia adentro y seguir nada más apuntando hacia afuera. Así es. Sí, y bueno, pues esto es algo que en estos momentos, pues también nos puede ayudar bastante, ¿no? Para sacar adelante la situación. Yo creo que lo hemos visto en las redes sociales, cómo muchas personas están tratando de aportar lo que saben, lo que tienen, gente que a lo mejor, ahorita que una persona nos escribía desde España, pues hemos visto, ¿no? Cómo salen a los balcones y aplauden en agradecimiento a las personas que están en los servicios de salud, cómo de repente alguien saca, no sé, un instrumento musical y empieza a tocar música y de repente otro sale y lo va acompañando. Entonces, bueno, es una manera de, de dar algo, de aportar algo, un granito de arena para vivir mejor esta situación. Y esto va muy ligado a la espiritualidad, ¿no? Porque parte también de la creatividad. Se está poniendo en juego también la creatividad de muchas personas y en base a esto, pues están creando muchas cosas hoy en día, ¿no? Sí. Bajo esta conciencia, pues no existen errores que solucionar en el mundo, porque pues toda experiencia que estamos viviendo tiene que ver conmigo mismo y como humanidad tiene que ver con la humanidad en sí, ¿no? No podemos estar separados de esto que nos está pasando en este momento y de sentirnos, si nos sentimos víctimas de lo que estamos viviendo, pues nos estamos alejando de la espiritualidad, ¿no? Tenemos que comprender que pues, lo que estamos viviendo es un efecto de la manera en que hemos vivido y es un reflejo de nuestra conciencia, lo hemos creado nosotros, es algo que no nos podemos desligar, no podemos dejar de ser responsables de lo que está pasando y que de alguna manera esta es una experiencia que nuestra conciencia ha puesto ahí para que pues quizás vayamos a nuestra casa y estemos
un tiempo en soledad o en silencio, recapacitemos, empecemos a ver qué es lo que es realmente importante en la vida. A veces vamos en la búsqueda de cosas que creemos importantes y quizás no lo son tanto, y de valorar pues aquellas cosas que realmente lo son, ¿no? Entonces, todo lo que consideramos como bien o mal, pues en realidad vamos a comenzar a integrarlo y vamos a dejar estos juicios, ¿no? Vamos a dejar de ver las cosas como buenas o malas. Vamos a empezar a ver que a veces también tiene mucho que ver el contexto, las circunstancias, para poder llegar a determinar que algo es bueno o malo, porque a veces una misma situación, cuando yo vivo una situación y yo soy el que hago algo, lo puedo justificar y lo puedo ver como algo bueno, pero cuando lo vivo en el sentido contrario, lo juzgo como algo malo, y si es la misma situación, ¿no? Entonces, pues esto varía, es subjetivo y pues también depende de hacia qué lado vaya la historia, ¿no? Sí. Vamos justificando a veces lo que creemos malo, en nosotros lo justificamos y lo hacemos bueno, ¿no? Entonces, cuando entramos en una conciencia de unidad, esto no puede ser, ¿no? No puede haber bueno ni malo, simplemente empezamos a ver las cosas desde una conciencia más amplia. Sí, sí, o sea, pues ahora sí que ni es bueno ni es malo, simplemente se ven desde diferente ángulo, ¿no? Pero conforman un concepto de unidad. Exactamente. Y un concepto que se puede comprender bien ya desde esta visión de la espiritualidad es el de la sincronicidad, porque podemos reconocer que toda experiencia es una proyección de nuestro estado de conciencia. Entonces, pues vamos a dejar de pensar en las casualidades, en la suerte, en la mala suerte, sino que vamos a comprender que todo está siempre en perfecta sincronía y que todo aquello que vives, pues tiene una razón, tiene un sentido, tiene un para qué, y, y esto pues te va a alejar del victimismo, ¿no? Del creer que tienes mala suerte, de que quizás siempre hay alguien o algo en contra de ti, que es parte también de lo que en las crisis sale a relucir, ¿no? Sí, Este tipo de pensamientos en los que pues quizás somos víctimas, algo nos está atacando, o alguien nos quiere hacer algo con humanidad, etcétera, ¿no? Entramos en estas dinámicas. Entonces, cuando comprendemos este concepto de sincronicidad, pues ya no vamos a estar sujetos a este tipo de conceptos, ¿no? Este conocimiento espiritual, natural intuitivo, pues es lo que ha existido desde siempre, ¿no? Es algo inherente a nosotros y que, como decíamos en la reflexión inicial, pues va cambiando de forma, pero en la esencia siempre es la misma. Eh, Hoy en día, gracias también al desarrollo de la ciencia, pues de alguna manera se están pudiendo comprobar mucho de lo que eran las teorías espirituales. Es pues a veces es increíble cómo, sobre todo lo que es la física cuántica, eh, un, un experimento, cuando tú lo analizas filosóficamente, lo puedes relacionar con muchas de las enseñanzas, por ejemplo, que hay en la Biblia, ¿no? Con todas las enseñanzas que Jesús decía, se pueden entender, o se podría decir de cierta manera que la ciencia los está comprobando, ¿no? No es que los esté comprobando literalmente, pero en realidad todo este aspecto filosófico que hay detrás de la física cuántica lo puedes llevar muy bien a un tema espiritual, y te ayuda también a comprender más todavía esta parte, ¿no? La parte de tu espiritualidad. Y detalles que a veces estamos, pues, como en esta disputa de la ciencia y la religión, que deben estar separadas, cuando en realidad hoy en día yo creo que deberían de integrarse cada día más, ¿no? Y porque si no, bueno, en vez de evolucionar, pues vamos a involucionar, vamos a ir caminando hacia atrás, si no vamos integrando ya todas estas diferentes visiones de ver la espiritualidad. Hemos
pasado a veces de adorar dioses, de adorar imágenes, de otorgarle el poder a una imagen, a otorgarle todo el poder a la ciencia, ¿no? Ya lo decíamos, si no es verificable, no existe. Entonces, pues entramos en una dinámica también que no tiene sentido, ¿no? El creer que solamente aquello que podemos verificar por medio de la ciencia es lo único que va a existir. Y estamos pretendiendo medir algo que está pues más allá de lo que podemos entender, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos reducir desde la ciencia todo a simples reacciones químicas o simples procesos de nuestro cuerpo. No podemos explicar todo de manera tan simple, ¿no? A veces, como más que nada como la ciencia clásica, la ciencia de Newton nos explica las cosas, ¿no? Como si fuéramos una máquina en la que todo funciona a la perfección y que no tenemos nada, no tiene nada que ver con la mente, ¿no? Esta separación del cuerpo y la mente, pues ya es algo que hoy en día, pues ya no debería de existir, por decirlo de alguna manera. Deberíamos de ir siempre de la mano en que nuestro cuerpo siempre va siguiendo a nuestra mente, o sea, nuestro cuerpo no puede hacer nada que nuestra mente no le dé como una señal, ¿no? Eh, y a veces creemos que nuestro cuerpo toma decisiones por sí solo, ¿no? Que se puede enfermar por sí solo y que no tiene nada que ver con nuestra mente, con lo que está pasando en nuestra conciencia, con nuestros estados emocionales. Hoy en día, aunque ya hay mucha información acerca de cómo afecta un estado emocional a tu cuerpo y a tu salud, pues todavía hay mucha gente que cree que a lo mejor es filosofía barata o lo llaman de muchas maneras en las Aunque no es de que Dios. no es de Dios, ¿no? Muchas maneras de tratar de demeritar todo lo que hoy en día ya muchas personas han llegado a estudiar, ¿no? A comprobar, a llegar a conclusiones en base también pues a la ciencia, a hacer experimentación, a unir toda la información que hay hoy en día tenemos un gran acceso a información y pues deberíamos ir en busca de ella. La Biblia dice que la verdad es algo que tenemos que buscar y tenemos que ir pues cada uno en búsqueda de esa verdad, ¿no? Y esa verdad, en esa búsqueda pues tenemos que empezar a abrirnos a mucha información y a veces el miedo no te permite abrir tu mente a información nueva, ¿no? El miedo es algo que a veces te mantiene ahí enclaustrado, viviendo como en una especie de cápsula, ¿no? Sí, sí, es verdad. El miedo es un tema serio. Es un tema, sí, bastante serio, ¿no? Que quizás vamos a tocar en algún momento, yo creo, Sí, a ver a dónde nos lleva ese tema. Fíjate cómo la ciencia, los científicos también hablan de espiritualidad. A veces creemos que los científicos son ateos o que no creen en Dios, y eso es un concepto bastante equivocado. Yo lo llegué a pensar en algún momento, esta separación de la ciencia y la religión, y no, en realidad a veces los científicos también tienen una visión bastante espiritual de la vida. Y sí, por ejemplo, el físico matemático Freeman Dyson dice: es cierto que aparecimos en este universo por azar, pero la idea del azar es solo el disfraz de nuestra ignorancia. Entonces, sí, como que él dice, explicar esto que por el azar, pues suena bien, ¿no? Puedes tener cierta lógica, tiene cierto sentido, pero habla de que somos todavía bastante ignorantes, ¿no? Que no podemos quedarnos en que las cosas hayan sido por azar o hayan surgido espontáneamente, como a veces también se llega a decir, ¿no? También el matemático Paul Davies dice: la probabilidad matemática de que el azar diera lugar a una molécula simple de ARN autorreplicante es de 1 frente a 10 elevado a las 2000 millones, que es decir, casi imposible. Entonces, nos habla de que no podemos quedarnos en una visión científica, ¿no? Que tenemos que entender que hay algo más allá de lo físico, que es lo que nos da vida, ¿no? La vida no puede partir de lo físico, sino que
la vida le va a dar vida a lo que no es físico, ¿no? Y no, pensé que tenía otra frase, pero no es así. Y bueno, esto, pues más o menos es, pues esto, ¿no? La espiritualidad se va a alejar de la conciencia dual y te va a llevar a una conciencia de unidad en donde toda tu atención, desde la conciencia dual te vas a centrar tú siempre en los pensamientos, porque es el ego el que te va a llevar a identificarte con esos pensamientos, ¿no? La conciencia dual está ligada al ego y la espiritualidad se aleja del ego. Y el ego es el que te va a llevar a creer que lo que piensas, tú eres lo que piensas. Y a veces vivimos en esa dinámica. Si yo pienso que no soy bueno para algo, me identifico tanto con ello que lo llevo a creer y así lo llevo a cabo, ¿no? Todo lo que yo lleve a cabo, pues lo voy a hacer con esa conciencia de que realmente no soy bueno y como nunca voy a realmente apreciar lo que estoy haciendo, pues lejos de crecer me voy a quedar estancado, ¿no? Pero es mi mismo pensamiento, mi identificación con él, lo que me lleva a vivir así, ¿no? Entonces, desde una conciencia dual, todo tiene un principio y un fin. Todo lleva un orden y todo es causa y efecto. Creemos que para conseguir las cosas tenemos que tener un método secuencial de procedimiento. Es el estar siempre pensando en hacer algo, ¿no? El debes de hacer esto, debes seguir este camino, lo debes de hacer de cierta manera. Todo esto es parte de la conciencia dual, de la dinámica del ego, que siempre te está diciendo que debes de estar haciendo algo, ¿no? Y pues hacemos preguntas del tipo como ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Ahora qué hago? Etcétera. Esa es parte de la dinámica del ego que trata de mantenerte en esa conciencia dual y alejarte de la espiritualidad, ¿no? En la conciencia de unidad, vas a calmar tu mente porque te vas a abrir a primero a escucharla y después no te vas a identificar con ella, ¿no? Vas a cuestionar tus mismos pensamientos, vas a entrar en la dinámica de cuestionarte a ti mismo lo que piensas y de no creer, pues, que tus pensamientos son lo que tú eres, ¿no? Que vas a entender que tú eres quien piensa esos pensamientos. Suena como, a lo mejor hasta como muy simple, pero es lógico, ¿no? Tú eres la mente que está pensando, entonces, pues tú eres el dueño de los pensamientos. Tú puedes pensar de una forma diferente si lo decides. Y bueno, la conciencia de unidad está conectada con el silencio, que es donde surge el sonido y donde se encuentra, según Buda, el verdadero yo, que es pues el despertar espiritual. Desde la conciencia de unidad, no hay una secuencia posible de acontecimientos y se vive fuera del espacio-tiempo y se funde uno en un eterno ahora. Es cuando empezamos a vivir en el presente, porque estamos constantemente pensando en el futuro y lo que ha pasado y que no queremos repetir las experiencias, pero en ese pensamiento nos brincamos el presente, ¿no? Sí. Y empezamos a rechazar sobre todo el presente, ¿no? El doctor David R. Hawkins dice, el camino directo hacia una conciencia superior evita la forma, la dualidad y la percepción. Entonces, pues bueno, siempre estamos, dice que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, ¿no? El problema es que como percibimos e interpretamos, ahí es donde nos confundimos, ¿no? Creemos que lo que estamos interpretando es lo que es, y en realidad no somos conscientes de que aquello que interpretamos, pues parte de nuestra conciencia. No entendemos que estamos viendo las cosas como nosotros los pensamos, y no como realmente son, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva al camino de la dualidad y a centrarnos en cómo son las cosas en la forma, ¿no? Juzgamos a las personas por lo que hacen, sin tratar de comprender qué es lo que está pasando en su conciencia, en su estado emocional, en lo que están viviendo. No, pues la verdad es que muy interesante. Sí, muchísimo, muchísimo que reflexionar, ¿no? Pero Así ahorita es. tenemos tiempo, ahorita tenemos la oportunidad.
tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Y Sí. bueno, ya para terminar, ya ahora sí nos hemos extendido un poquito más, creo. Una reflexión final también de Anthony de Melo que les voy a compartir, y dice: le preguntaron cierta vez a Uwais el sufí, ¿qué es lo que la gracia te ha dado? Y le respondió: cuando me despierto por las mañanas, me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche. Le volvieron a preguntar, dice, ¿pero esto no lo saben todos los hombres? Y replicó Uwais: sí lo saben, pero no todos lo sienten. Jamás se ha emborrachado nadie a base de comprender intelectualmente la palabra vino. Entonces, a veces esto de la espiritualidad, por más que uno lo hable y lo diga, es algo que al final de cuentas, para comprenderlo, lo tienes que vivir. Esa Así es es. más o menos la idea, ¿no? Sí, pues sí es toda una experiencia, porque incluso tampoco se puede forzar, es algo que tampoco, dicen que ser espiritual es bueno, y forzan el camino. Entonces es Así es. algo ligero, algo fluido, algo que vas buscando tus respuestas en medio de la tranquilidad, de la calma. Vamos, y pues todos somos espirituales a final de cuentas, ¿no? Es nuestra esencia, ¿no? Y nos estamos buscando a nosotros mismos al final, ¿no? Sí. Y como dices, a veces pues limitamos esta experiencia, ¿no? En esta idea de que las cosas tienen que ser de cierta manera, terminamos por limitar la experiencia de las personas. Sí, Así es. así es. Ay, pues la verdad es que muy, muy buen tema. Ahora sí me quedé muy callada. Sí, es lo que veo, estás muy... Sí, muy callada, reflexionando, pensando muchas cosas. Se nos fue el tiempo. La verdad es que, pues, un gusto poder compartir estos temas. Una vez más, les pedimos a la gente que está aquí, que nos acompañan, muchas gracias, y les pedimos que nos compartan sugerencias de temas que quieran escuchar, ¿no? O Así es. compartir o preguntar. Igual la invitación siempre abierta, ¿no? Si alguien tiene algo que compartir, porque se dedique también a compartir cierta información o ciertas terapias o que tenga algo que compartir, bueno, que se acerque a nosotros, ¿no? Sí, Eh, sí, claro que bueno, sí. Es una aprender de buena todo, ¿no? temporada. Sí, es una buena temporada para estar escuchando temas que nos lleven a crecer, a hacer esto más llevadero, a entenderlo y a entendernos, ¿no? Es Así es. es una gran oportunidad para hacer un viaje al interior. Así es. Tenemos por ahí comentarios, no sé si A ver, quieras. a ver si los lees por ahí mientras Por ahí, lo de nuestros patrocinadores. perfecto. Bueno, por aquí Rocío Vargas nos manda Ay, saludos. saludos, Rocío. Y bueno, tenemos a la licenciada Clara Govela que nos está siguiendo y Clara. nos comenta: nuestra mente es muy importante, regula nuestros pensamientos y actitudes hacia la vida. La espiritualidad va dentro de su ser integral y como primer punto, conocer tu interior. Y bueno, también en otro comentario nos felicita y dice que le ha gustado el tema, que le encanta vernos cada viernes. Gracias. Ay, muchas gracias, Te Clara Covela, una agradecemos. de nuestras patrocinadoras el día de hoy. Muchas gracias por Tenemos, estar aquí, Clarita. por aquí nos dicen que el miedo podría ser un buen tema. Y sí, Sí, yo creo que definitivo. Definitivo. Yo definitivamente creo es que todos vamos a participar ahí. sí, es un tema muy interesante porque cada uno puede empezar a identificarse con este tema, ¿no? Siempre todos tenemos miedo a ciertas cosas, hay ciertos miedos que no nos dejan avanzar, etcétera, y comprender el miedo desde otra visión yo creo que es importante, ¿no? Sí, Y sí, lo vamos a tratar seguramente muy pronto. sí, yo creo que sí. Muy buena la sugerencia.
Muchas gracias. Pues, ¿Hay algún bueno, comentario por ahí? pues, sí, tenemos, pues más que nada son saludos, pero creo que son todos los que veo por aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Déjenme leerles, por favor, una vez más a nuestros patrocinadores y agradecerles también por el apoyo. Muchas gracias a la licenciada Clara Govela, Clarita, que es una conferencista de valores y es nuestro patrocinador oficial el día de hoy. Ella es psicóloga y escritora. Síganla en sus redes sociales, por favor, para que vean. Tiene muchas literaturas de mucha ayuda para estos días. Sobre todo también vi por ahí que tiene temas en cuestión de la familia, valores para con los hijos, etcétera. Síganla en sus redes sociales. Sí van a encontrar mucho contenido de valor que ella comparte. Muchas gracias, Clara Govela, por estar aquí. Proyecto Interiores, fabricantes de persianas de alta calidad, de diversas texturas y colores que brindan espacio, que brindan a tus espacios armonía. Ya estoy, ya se me traba la lengua. Sí. Camer Coworking Space, muchas gracias por patrocinarnos nuevamente. Armonía Financiera, Armonía F, expandiendo riqueza consciente. Denle like a sus páginas, también van a encontrar mucho contenido de valor en ellas. DXN, bebidas alcalinas, orgánicas y nutritivas. Muchas gracias por patrocinarnos nuevamente. doTERRA, Tampico Madero, aceites esenciales para salud, belleza y bienestar. Muchas gracias por el patrocinio del día de hoy. Muchas gracias, Aarón, nuevamente por tu plática, por tu charla, que de verdad ahora sí me dejaste callada. Pero no, gracias a... ya participaré con el tema del miedo. Te voy a interrumpir mucho. Sí, no, yo creo que sí. Y no, pues gracias a ti siempre por la invitación. El próximo viernes, si todo sucede bien, podríamos estar hablando de el ego, que es un tema también muy interesante, Sí, que puede dar para mucho, ¿no? sí, oigan, compartan este video. Ya dijo Aarón, el próximo viernes el tema del ego. Oigan, eso va a estar buenísimo porque dicen por ahí que el ego es muy coqueto y tiene muchas trampas, tiene muchas máscaras. Va a estar muy interesante esta plática, no se la pueden perder el próximo viernes. Para nosotros, Vive Manzanísima, es un placer poder servir como plataforma para que se difundan estos temas que nos han hecho crecer. Muchas gracias por estar aquí a todos nuestros seguidores, muchas gracias por participar, por comentar, por compartir, pues nos alientan a seguir queriendo compartir y buscando personas que quieran compartir. Próximamente no hemos podido concretar ahí algunos coach que también nos puedan hablar de otros temas, pero próximamente van a estar aquí desde Nueva York, desde Querétaro, en fin, de muchas partes. Es lo bueno de la tecnología. Y pues aprovechen que están en casita para nutrirse de estos temas, para reflexionar, para que se nos haga más llevadero esto, para que se nos haga más emocionante. La verdad es que a mí sí me emociona esto del viaje al interior. Bueno, yo lo vengo trabajando desde hace varios años que empecé con el yoga. Y me gusta mucho y la verdad lo recomiendo. Reflexionar y preguntarse, llegar a esas respuestas de modo ligero, tranquilo. Aprovechen que están en casa, aprovechen la tecnología para nutrirse de estos temas. No compartan cosas feitas, ya no se polaricen con el miedo, con el pánico. Todo tiene un propósito.
y pues esperamos que todos seamos sanos, santos y felices. Así es. Muchas Y gracias. bueno, pues, que nos sigan ahí en nuestras páginas. Sí, síganos en nuestras páginas, denle like, por favor, Viviendo un Curso de Milagros de Aaron Pérez y Gestión Emocional. Así es. Sí, ¿verdad? Así se llama. Aaron Pérez, Gestión Emocional. Aaron Pero Pérez. sí, así es. Y Vive Manzanísima, por supuesto. Así es. Bueno, pues. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. El tema, ya saben, el ego. Vayan ahí sacando trapitos, Sí. preparando sus preguntas y bueno, va a estar muy bueno. Bueno, pues entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a Hasta todos luego. y estamos en contacto. Gracias.